Vamos a ver en esta segunda parte del tema de metodología de la investigación lo referente a a los más utilizados diseños de estudios de investigación. Para cada investigación hay que emplear un tipo de diseño diferente, no vale siempre la misma técnica. Y por eso, dependiendo de lo que pretendamos conocer, utilizaremos un tipo u otro. Y no todos los estudios son iguales, ni en cuanto a diseño, ni en cuanto a nivel de evidencia científica que proporcionan, incluso ni siquiera a nivel de su propósito. Tenemos dentro del método epidemiológico, del método de la investigación, dos niveles que también debemos de distinguir en función de lo que queramos investigar. Por un lado está el nivel descriptivo y por otro el nivel analítico. En el nivel descriptivo, nuestra pretensión, nuestro objetivo será, como dice su nombre, describir lo que vemos, hacer una mera descripción, una descripción que en muchas ocasiones puede ser sumamente útil, por eso no hay que desdeñarla, pero es un nivel inferior al analítico, porque el nivel analítico, además del componente descriptivo, incluye la elaboración de diferentes conclusiones a partir de lo observado. Eso es lo que llamamos el análisis. Por eso, normalmente cuando elaboramos estudios de investigación avanzados, están siempre en el nivel analítico, porque no solo se limita a describir lo que se encuentra, sino también a determinar por qué sucede eso, qué factores intervienen y cuestiones similares. Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Se pueden clasificar a partir de muchos criterios y hay muchas clasificaciones, pero finalmente tenemos una serie de diseños concretos que son los más empleados y los que vamos a hablar ahora. En el nivel descriptivo eh, se pueden hacer estudios teniendo como elemento de investigación a los individuos o bien a las poblaciones. En el caso de que utilizamos a los individuos, eh, un estudio descriptivo es aquel que, como vimos el otro día, realiza una fotografía de una situación y la describe. Y por eso suelen llamar estudios transversales o estudios de prevalencia o más reducido, una serie de casos, ¿no? Una serie de situaciones individuales o incluso un caso particularmente llamativo también se puede describir. Si en lugar de datos individuales tenemos datos de conjuntos de individuos agregados, en ese caso hablamos de estudios de tipo ecológico. Por lo tanto, en cuanto a estudios descriptivos, lo más común, lo más frecuente son los estudios transversales. Cualquier encuesta que hagamos es como una fotografía, se trata de un estudio transversal y su finalidad es normalmente descriptiva. No siempre, pero normalmente es finalidad descriptiva. Y luego, por otra parte, tenemos los estudios analíticos, que como hemos dicho ya, en los estudios analíticos se trata de establecer hipótesis de investigación y conclusiones acerca de la causalidad pues, por ejemplo, de un factor de exposición. Dentro de los estudios analíticos vamos a distinguir dos grupos principales, los estudios observacionales y los estudios experimentales. En los observacionales, el investigador lo único que hace es mirar, observar qué es lo que sucede. Mientras que en los experimentales, el investigador, además de mirar, realiza alguna intervención, alguna modificación de la realidad, sea la administración de un medicamento, sea la administración de una vacuna para prevenir una enfermedad o la prescripción de una determinada dieta, algo que cambia lo que sería la realidad si no se hiciera nada. Dentro de los estudios observacionales, hay dos tipos principales de diseños que son los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Y en los estudios experimentales tenemos los ensayos clínicos como más comunes, también los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. Aquí tenéis un esquema de los que hay muchos acerca de la clasificación de los diferentes diseños de estudios epidemiológicos. Puede haber muchos más, como os digo, pero este es sencillo y es útil. Tenemos una primera clasificación dependiendo, como decíamos antes, de que haya una exposición o una intervención por parte del investigador. El investigador es el que
hace algún tipo de intervención o el que dice a una persona que se exponga a algo. En ese caso, el investigador interviene y esos estudios se llaman estudios experimentales. Por el contrario, si el investigador no decide nada, ni una exposición, ni una intervención, ni nada, lo que hace es mirar, observar, y entonces tenemos los que decíamos observacionales. Dentro de estos últimos observacionales, también podemos distinguir entre estudios analíticos y descriptivos. Acabamos de hablar de los estudios descriptivos como la mayoría de ellos estudios transversales, la fotografía, estudios de prevalencia. Y en el caso de datos agregados, no en personas, sino en poblaciones, ecológicos. Y en cuanto a los estudios analíticos, también los hemos comentado, los más comunes son los de casos y controles y los estudios de cohortes. Y por la rama superior, en los experimentales, también se pueden clasificar en función de que estén o no aleatorizados. La aleatorización consiste en que los participantes en el estudio a priori no saben si van a recibir la intervención o bien van a formar parte de un grupo control del que luego hablaremos. Si los estudios son aleatorizados, podemos encontrar varios tipos, ensayos clínicos, de campo o comunitarios, mientras que si son experimentales pero no aleatorizados, se suelen llamar estudios cuasi experimentales. En este otro esquema vemos igualmente esa clasificación. Como os digo, hay muy diferentes formas de exponerlo, pero vienen a decir lo mismo, la división entre observacionales y experimentales, y en los observacionales los descriptivos y analíticos. Los iremos viendo con detalle uno por uno. Es también importante tener en cuenta algo que os decía antes, que no todos los estudios son iguales, evidentemente, en cuanto a su diseño, pero tampoco en cuanto a otras características que son muy relevantes, como por ejemplo su coste o también el rigor y la evidencia científica que nos proporcionan. Entonces, ahí tenemos una escalera de menor a mayor en cuanto a lo más importante, que es la evidencia científica proporcionada y también su coste. Cuanto mejores son los estudios, en cuanto a su diseño, más caros son. No quiere decir que los estudios, por ejemplo, transversales, no sean buenos, se pueden hacer perfectamente, pero el nivel de evidencia científica que van a proporcionar no es tan bueno como, por ejemplo, un ensayo clínico, que es un estudio experimental, un estudio de intervención. Vamos a hablar de diferentes criterios para clasificar los estudios epidemiológicos. Ya hemos hablado de este primer criterio, según su finalidad. Tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Los descriptivos, como hemos comentado, estudian la frecuencia y distribución de las enfermedades, la descripción, cuántos, cómo, dónde, persona, lugar, tiempo, y son fundamentalmente útiles en las fases exploratorias de la investigación, porque no tienen una gran capacidad de proporcionar evidencia científica, puesto que la información de un estudio transversal pues no puede ser muy detallada porque solamente recogemos una instantánea en un momento determinado. Por otro lado, los estudios analíticos tienen como objetivo fundamental, como finalidad, evaluar posibles relaciones de causa y efecto. Y por lo tanto están orientados a verificar, a contrastar hipótesis de investigación. Una segunda forma de clasificación, según el control de la exposición. Nosotros estudiamos habitualmente exposiciones de factores que creemos que son un factor de riesgo o un factor protector para alguna enfermedad. Esa exposición, si el observador no la modifica, no la controla, no la cambia, solamente se limita a observar qué pasa con ella, se trata de estudios observacionales. Mientras que si la exposición es controlada por el investigador, por ejemplo, el investigador es quien proporciona un medicamento o quien administra una vacuna, en ese caso, el investigador controla la asignación de la exposición y hablamos de estudios experimentales. Según la unidad de análisis, hemos hablado también, podemos hacer estudios individuales con datos desagregados para cada persona o poblacionales con grupos de datos, datos agregados.
También se pueden hacer estudios de compilación, en los que los sujetos del estudio no son individuos ni grupos de individuos, sino otros estudios, es decir, estudios de estudios. Esos se llaman metaanálisis y son compilaciones de diferentes estudios. También podemos clasificar los estudios de investigación en función de que haya o no un seguimiento temporal. Si hay un seguimiento temporal, se llaman longitudinales, mientras que si no hay un seguimiento temporal, un tipo de estudio que ya conocemos, estudios transversales. En estos casos, el estudio se hace en un momento específico, en la fotografía, sin seguimiento en el tiempo. Y el ejemplo más conocido son las encuestas que se hacen, encuestas de salud o encuestas en el medio de trabajo, pero son fotografías de momentos puntuales, instantáneas. Si existe relación temporal, o sea, si los estudios son longitudinales, pueden a su vez ser prospectivos o retrospectivos. En los prospectivos, el seguimiento temporal es hacia adelante en el tiempo. O sea, empieza hoy el estudio y a partir de hoy seguimos estudiando día a día, o semana a semana, o mes a mes. Prospectivo. Mientras que si empezamos hoy el estudio y estudiamos hechos que han ocurrido antes del comienzo del estudio, se trata de estudios retrospectivos. Sí que hay seguimiento temporal porque estamos retrocediendo en la información a partir de datos recogidos en historias clínicas o de archivos. Hacemos un seguimiento temporal de tipo retrospectivo. Y por supuesto puede haber estudios mixtos en los que haya una parte retrospectiva y una parte prospectiva. La forma de seleccionar los individuos que participan en el estudio, asumiendo que normalmente nunca podremos estudiar a toda la población y seleccionaremos muestras, pues en función de cómo se seleccione esa muestra, también tendremos estudios con muestreo representativo, en los cuales se selecciona una muestra de la población, pero que es una muestra que se parece a la población en términos de estructura. Por ejemplo, si una población tiene un 51% de mujeres y nosotros hacemos un estudio en una muestra que tiene el 80% de mujeres, pues esa muestra no es representativa de su población. Tendremos que seleccionar una muestra que sea representativa de la población de la que procede en las variables que nos interesen, en el sexo, en la edad, o en el tabaquismo o en la que sea. Cuando no se puede hacer este tipo de muestreo, pues se realiza lo que se llama un muestreo de conveniencia y se selecciona la muestra según lo que necesitemos para el estudio. Los tipos de muestreo de conveniencia, que son variados, suelen ser peores que los muestreos representativos, pero a veces es lo único que se puede hacer. En estos casos lo que hay que hacer es contarlo, decirlo en nuestro escrito, en nuestra publicación, en nuestro estudio. Bien, y en el esquema que habíamos puesto antes, pues lo pongo repetido para que podamos identificar algunas de las cosas que ya hemos visto antes. Experimentales observacionales, analíticos descriptivos, etc. Por lo tanto, tenemos una serie de diseños que son los que están en la parte derecha. Ensayo clínico, ensayo de campo, cohortes, estudio transversal, estudio ecológico. Esos son diseños. Y cada uno de los diseños tiene una serie de características. Por ejemplo, los estudios de casos y controles son estudios observacionales y analíticos. Los estudios transversales son observacionales, descriptivos. Los ensayos clínicos son estudios experimentales y aleatorizados. Es decir, cada tipo de estudio, cada tipo de diseño tiene una serie de características en función de las cuales se les puede clasificar. Y sobre la evidencia científica, esto es importante, tener claro que no todos los estudios son iguales. Podemos hacer un estudio con bajo nivel de evidencia científica muy bien hecho y estará perfecto. Y podremos hacer a lo mejor un ensayo clínico muy mal hecho. Es decir, será un estudio muy potente en cuanto a su concepción, pero si está mal hecho, pues al final no nos dará buena información. En los niveles más bajos de evidencia científica están los estudios ecológicos y los experimentos en animales. Y un poquito por encima tenemos los estudios transversales y los estudios de casos control. Los estudios transversales, hemos dicho que son estudios observacionales, al igual que los estudios de caso control, pero los transversales no son longitudinales y los de casos y controles sí son longitudinales. Longitudinales retrospectivos. Investigamos hacia atrás en el tiempo, a partir de la información que disponemos.
En un escalón superior tenemos los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte, salvo algunas excepciones, son estudios prospectivos, es decir, hacia adelante en el tiempo. Luego los veremos con más detalle. Y por fin tenemos los ensayos clínicos y los ensayos aleatorizados y los no aleatorizados, estudios experimentales, como el máximo nivel de evidencia científica, los ensayos clínicos, los que se usan pues, para probar vacunas o para probar nuevos medicamentos. Son los mejores. Si os fijáis en el gráfico, todavía hay un escalón por encima, que son las revisiones estadísticas y los metaanálisis. Es cierto, si nosotros tenemos el mejor estudio con mejor evidencia científica, que es un ensayo clínico, pero en vez de uno buscamos todos los ensayos clínicos que se hayan hecho sobre ese mismo tema y los analizamos en conjunto, tendremos la potencia de cada uno de esos ensayos clínicos. Eso se llama un metaanálisis. El matiz que hay aquí es que los metaanálisis, por lo tanto, funcionan con datos previamente generados, con datos secundarios que se llama. El que hace un metaanálisis no hace estudios de investigación, sino que recopila estudios de investigación que se han hecho previamente y los analiza en conjunto para obtener una información mejor. Claro, la evidencia científica es la mejor porque utiliza los estudios mejores que se pueden encontrar, pero con datos secundarios. Cuando utilizamos datos primarios, o sea, cuando el estudio lo hacemos nosotros, generamos nosotros los datos, los mejores son los estudios experimentales, los ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios, todos los que hemos visto. Esos son los mejores. Vamos a ver ahora con detalle algunos de los diferentes tipos de diseños de investigación que podemos utilizar de manera habitual. Los primeros, los estudios transversales. Para la definición de un estudio transversal ya hemos dicho que la principal variable es el tiempo, puesto que los estudios transversales no tienen un seguimiento temporal. Si esa flecha que tenemos ahí fuera el tiempo, tendríamos estudios que tienen un seguimiento temporal, hacia adelante, prospectivos, los estudios de cohortes, y hacia atrás, retrospectivos, los estudios de casos y controles. Mientras que los estudios transversales son aquellos que serían, como se llaman en inglés, cross-sectional, una sección en un momento determinado de tiempo haciendo esa fotografía. Dependiendo de la magnitud del estudio transversal, por ejemplo, una encuesta, el estudio puede tardar tiempo en hacerse. Si hacemos una encuesta a 20 personas, pues tardaremos un día. Pero si hacemos una macroencuesta, como en los grandes estudios que se hacen de, por ejemplo, encuestas de salud a 30.000 personas, eso se puede tardar en hacer muchos meses. El hecho de que se tarde muchos meses en hacer no significa que sea un estudio con seguimiento temporal. Significa que es que se hace a mucha más gente y pues se tarda más. Pero a cada individuo se le hace una sola encuesta, no se hace un seguimiento a las personas. Por lo tanto, estos son los estudios transversales. Ya dijimos antes que suelen utilizarse, con finalidad descriptiva, según los postulados de la epidemiología descriptiva, o sea, simplemente describir lo que se ve, describir los hallazgos, caracterizar una enfermedad o un problema o un trastorno en función de esas variables, persona, lugar y tiempo. Pero si el diseño es bueno, el estudio está bien hecho y tenemos suficiente tamaño de muestra y buenas variables, a veces pueden usarse para evaluar hipótesis de causalidad. Es decir, un estudio transversal puede utilizarse con fines descriptivos, la mayoría de las veces, y en ocasiones, si se dan las condiciones mínimas, se puede también utilizar con finalidad analítica. Pero por su diseño, las conclusiones que se obtienen tampoco son demasiado sólidas. Pueden servir como acercamiento a una hipótesis. Hemos hablado ya de sus características. No tienen direccionalidad. Tanto la exposición como el efecto se miden en el mismo momento temporal. Suelen seleccionarse muestras representativas de la población que se quiere estudiar. Por ejemplo, en la encuesta nacional de salud, que se hace en España cada 3 años más o menos, se seleccionan entre 20 y 30.000 personas, tratando de que la muestra sea representativa fundamentalmente por sexo, por edad y por comunidad autónoma. Por lo tanto, para transversales suelen utilizarse muestras representativas y no hay seguimiento, a diferencia de los longitudinales, no hay un seguimiento temporal.
Las principales ventajas que tienen los estudios transversales es que, como se recoge toda la información que se quiera en un momento determinado, tanto se puede preguntar por diferentes enfermedades como por diferentes factores de exposición, pueden estudiarse varios a la vez, varias enfermedades o varios factores de exposición en el mismo estudio, que como veremos no puede hacerse siempre en otros estudios de mayor evidencia científica. Suelen ser rápidos si la muestra no es muy grande y baratos en comparación con otros diseños, como veremos. Y son útiles para estudiar enfermedades crónicas de larga duración. Hablamos en la incidencia y prevalencia que había enfermedades pues, que no tenía mucho sentido utilizar un corte, una prevalencia, porque las enfermedades se pasaban. Pues, por ejemplo, la gripe. La gripe es una enfermedad muy frecuente, pero en un punto determinado es poco prevalente. Tal vez hacemos un estudio transversal pensando que vamos a encontrar casos de gripe y no haya nadie. Por eso, la fotografía es mejor cuando utilizamos enfermedades de las que seguro sabemos que va a haber casos, como por ejemplo enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes. En cuanto a sus consideraciones éticas, que como sabéis, a la hora de investigar sobre humanos es muy importante, pues los estudios transversales no presentan problemas éticos importantes. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace es recoger información. Cuando hay que tomar una muestra de sangre o de algún otro tipo de muestra, bueno, pues entonces sí que es más importante pedir la autorización y sobre todo considerar todos los aspectos éticos. En un estudio transversal sin determinaciones, solamente con encuestas, por supuesto que hay que pedir consentimiento también, pero éticamente no supone ningún problema. En cuanto a sus inconvenientes, el principal de ellos es que debido a su diseño de transversal, de fotografía, de estudio instantáneo, no tenemos una secuencia temporal. Por eso, no, si encontramos una exposición y una enfermedad, tal vez no vamos a saber qué es la exposición y qué es la enfermedad. Me explico. Imaginad que en una encuesta recogemos diferentes variables. Una de ellas es el peso y la estatura y calculamos el índice de masa corporal, que nos habla de si una persona tiene obesidad o no. Y por otro lado, preguntamos a las personas si tienen artrosis de rodilla. Bueno, pues intentamos saber si hay relación entre la artrosis de rodilla y la obesidad. Y nos sale que sí, en nuestro estudio. La cuestión es, ¿qué provoca qué? Porque podría ser que debido a que las personas tienen obesidad, pues tienen mucho peso y entonces les duele la rodilla y hacen artrosis de rodilla. O podría ser que las personas que tienen artrosis de rodilla, como les duele mucho, no hacen actividad física y entonces engordan. Entonces ahí no sabríamos muy bien cuál es la causa y cuál es el efecto. Esto suele pasar o puede pasar en los estudios transversales y esto hemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de analizarlos. Ya hemos dicho que no son útiles para enfermedades poco prevalentes, pues porque si a lo mejor hacemos la encuesta en una semana del mes de mayo, por ejemplo, pues no hay ningún caso de esa enfermedad o muy pocos. Entonces no nos sirve de mucho. También puede existir el llamado sesgo de la supervivencia, que quiere decir que justamente los casos de enfermedad que hemos observado son justamente los que tenían mejores condiciones de enfermedad, los que han tenido mayor supervivencia, aunque no sea lo que pasa realmente. Pero eso quiere decir que ahí no tenemos una muestra representativa de todos los casos y deberíamos plantearnos si merece la pena, si está bien hecho. Para ver cómo se hace el análisis de un estudio transversal, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo se quiere estimar lo que hemos dicho antes, la prevalencia de artrosis de rodilla entre unos trabajadores, repartidores de correos, y si la artrosis de rodilla está relacionada con la presencia o no de obesidad entre estos trabajadores. Mi hipótesis es que entre los trabajadores de correos que tienen más peso, más obesidad, hay mayor artrosis de rodilla, pues porque soportan mayor peso. Para tratar de analizar esto y de ver si tengo razón o no, se extrae una muestra representativa de los repartidores de correos, pues eso, que la muestra sea parecida a la población en porcentaje de hombres y de mujeres, de grupos de edad y todo eso. Entonces, en esa muestra, pues preguntamos a todos
si tienen artrosis de rodilla y también les medimos y les pesamos y calculamos su índice de masa corporal. Y con los datos que obtenemos confeccionamos lo que llamamos la tabla de 2x2. Fijaos, tenemos en la primera fila la enfermedad artrosis sí o artrosis no. Y en las columnas tenemos obesidad sí, obesidad no. Tenemos un total de 755 repartidores de correos, de los cuales 430 son obesos y 325 no. Y 105 tenían artrosis y 640 no. Entonces, lo que calculamos es la prevalencia o el porcentaje de individuos obesos entre que tienen artrosis entre los individuos obesos y la proporción de individuos que tienen artrosis entre individuos no obesos. El porcentaje de artrosis entre los obesos es 80 entre 430, o sea, el 19%. Y la prevalencia o el porcentaje de artrosis entre los que no tienen obesidad es 35 entre 325, o sea, 0,11, el 11%. Por lo tanto, vemos que hay mayor porcentaje de personas con artrosis entre los que tienen obesidad, de 0,9 a 0,11. Y se puede calcular la razón de prevalencias. La prevalencia en los expuestos partido por la prevalencia entre los no expuestos. 0,19 entre 0,11. Esto da 1,73. Es decir, la prevalencia de artrosis entre los obesos es 1,73 veces mayor que entre los no obesos. Y por lo tanto existe una asociación entre la obesidad y la artrosis. Siempre que esta asociación que hemos encontrado sea estadísticamente significativa. Esto quiere decir que tenemos que aplicar una prueba estadística para ver si ese valor pues representa de verdad esa diferencia entre los obesos y los no obesos, porque puede suceder que si he seleccionado una muestra de forma no adecuada o es una muestra pequeña, pues pueda encontrar una gran variación entre prevalencia de artrosis entre los obesos y no obesos, aunque no hubiera asociación. Bien, muy importante, como pone aquí. Con estudios de este tipo no podemos concluir que la obesidad sea un factor de riesgo. Lo hemos dicho antes, no se pueden establecer hipótesis causales. Y además en este mismo ejemplo hemos dicho que no podemos saber si primero fue la obesidad y luego la artrosis o al revés, si primero fue la artrosis y luego la obesidad. Entonces calcularía lo que hemos dicho, la razón de prevalencia es 1,73 veces mayor el riesgo de artrosis entre los obesos y los no obesos. Lo enunciamos así, aunque tenemos que tener precaución a la hora de ser demasiado concluyentes, avisando que nuestro estudio es transversal y que por ello pues tiene unas limitaciones inherentes a todos ellos. Aparte de la razón de prevalencias, si la exposición que estemos estudiando no está relacionada con cómo se ha seleccionado la muestra, es decir, si seleccionamos la muestra aleatoriamente, no porque estén expuestos o no expuestos, y tampoco influye en el diagnóstico de la enfermedad, la exposición, se puede hacer un análisis alternativo que se llama el cálculo de la odds ratio. Esta es la tabla de antes. En vez de calcular la razón de prevalencias, lo que hacemos aquí es lo que se llama el producto cruzado. 80 por 290 entre 35 por 350. Esto se hace en una tabla de 2x2. Aquí nos da 80 por 290 entre 35 por 350 y da 1,89, parecido a lo de antes. Pero esto nos da esa estimación del riesgo, la odds ratio. Por otra parte, tenemos los estudios analíticos, dentro de los observacionales. Su principal objetivo, aparte de la vertiente descriptiva, es la evaluación de hipótesis causales. Es decir, tratan de acercarse a si determinados factores de exposición están relacionados o no con las enfermedades. Pero son observacionales, no experimentales. Ya lo hemos dicho antes varias veces. El investigador se limita a observar y a apuntar, a documentar, a anotar lo que sucede y a tratar de establecer conclusiones, pero sin intervenir. En el momento en que se intervenga de cualquier manera, ya no es observacional, es experimental.
Los dos tipos más importantes, más utilizados, más conocidos de estudios observacionales analíticos son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Aquí, en el mismo esquema de antes, vemos que los estudios de cohortes son prospectivos. Empieza el estudio y observamos, mientras que los estudios de casos y controles son retrospectivos. Empieza el estudio, seleccionamos a los participantes y en esos participantes retrocedemos en el tiempo y buscamos su información. Vamos a empezar hablando de los estudios de cohortes. En los estudios de cohortes se selecciona en una población se seleccionan dos grupos de individuos en función de que estén expuestos o no a un determinado factor. Al principio del estudio, los individuos lógicamente tienen que estar libres de enfermedad, todos sanos, y se les selecciona en función de la exposición. Por ejemplo, si vamos a estudiar cómo influye el tabaco en una enfermedad, seleccionaremos individuos sin esa enfermedad, pero que unos fuman y otros no. Y son las dos cohortes de expuestos y de no expuestos. Y a las dos cohortes, tanto los expuestos como los no expuestos, se les hace un seguimiento temporal. Y durante ese seguimiento temporal se observa la enfermedad. Si estudiamos, por ejemplo, la bronquitis crónica, pues observaremos durante los años que dure el estudio cuántos individuos de los fumadores desarrollan bronquitis crónica y cuántos individuos dentro de la cohorte de no fumadores, no expuestos, también desarrollan la bronquitis crónica y compararemos las dos cohortes. Este sería el esquema. Dentro de una población, en individuos de esta población que no tienen la enfermedad, se seleccionan los expuestos y los no expuestos. Y dentro de los expuestos y los no expuestos, los fumadores y los no fumadores, se miden cuántos se enferman y cuántos no, al cabo del tiempo. Y a partir de ahí se realiza el análisis que ahora veremos cómo es. Este es el mismo esquema. En la población de sanos se seleccionan un grupo de expuestos y otro de no expuestos, una cohorte de expuestos y otra de no expuestos. Y a lo largo del tiempo de los años de observación, pues se mira a ver cuántos se enferman y cuántos no. Vamos a verlo con algún ejemplo. En este ejemplo pretendemos comprobar si el hecho de estar trabajando durante más de 4 horas al día en un ordenador, en un banco, influye en la aparición de lesiones musculotendinosas. Para ello, estudiamos a 2.000 trabajadores que trabajan en un banco durante 3 años de seguimiento. De esos 2.000 trabajadores no los seleccionamos aleatoriamente, sino que seleccionamos la mitad expuesta y la mitad no expuesta. ¿Cuál es la mitad expuesta? Pues 1.000 que trabajan durante más de 4 horas frente a un ordenador. Y la mitad no expuesta, 1.000 que no trabajan durante tanto tiempo frente al ordenador. Por lo tanto, tenemos dos cohortes. La cohorte de expuestos, 1.000, y la cohorte de no expuestos, que son otros 1.000. Y se hace un seguimiento durante 3 años. Pasados esos 3 años, se detectan en la cohorte de expuestos, en los que están durante más de 4 horas al día sentados frente al ordenador, 50 casos de lesiones musculotendinosas. Y en el otro grupo, en el grupo que no estaba tanto tiempo frente al ordenador, 25. Y esta sería la tabla que obtendríamos con esos datos. Tenemos 1.000 expuestos y 1.000 no expuestos. Y entre los 1.000 expuestos tenemos 50 que han sufrido el efecto, la lesión. Y de entre los 1.000 no expuestos tenemos 25 que han también sufrido ese efecto, esa lesión musculotendinosa. Lo que se hace en los estudios de cohortes, como tenemos un seguimiento temporal, podemos analizar los casos nuevos de la enfermedad. Y si recordáis lo que hemos visto en el tema inmediatamente anterior, en la primera parte de este tema, más bien, la incidencia mide los casos nuevos. Por lo tanto, los estudios de cohortes, como son prospectivos hacia adelante en el tiempo, podemos calcular las incidencias. Entonces, si nosotros queremos calcular la incidencia de lesiones musculares en los individuos expuestos, en los individuos que trabajan durante más de 4 horas al día frente a un ordenador, tendremos que dividir los casos nuevos, 50, entre los individuos expuestos, que en este caso eran 1.000.
50 entre 1000. La incidencia de lesiones musculares entre los expuestos es 0,05, el 5%. Y por otra parte podemos calcular la incidencia entre los no expuestos, que son 1000 sujetos que están en riesgo, pero que porque pueden tener, igual que cualquiera, lesiones musculares, pero son de los no expuestos, los que no trabajan tantas horas. Pues en ese grupo ha habido 25. Luego la incidencia entre los no expuestos era 25 entre 1000, 0,025, el 2,5%. Si calculamos el cociente entre ambas incidencias, recordad que decíamos que la incidencia acumulada también la llamábamos un riesgo, porque nos decía el riesgo de contraer una enfermedad en un tiempo determinado. Pues el cociente entre ambas incidencias, entre ambos riesgos, se llama riesgo relativo. En este caso, el riesgo relativo es el cociente entre 0,05 y 0,025 y nos da 2. Quiere decir que el riesgo relativo de sufrir lesiones musculares en los expuestos con respecto a los no expuestos es de 2 y eso significa que es el doble, que los expuestos tienen el doble de riesgo de tener lesiones que los no expuestos, o sea, que los individuos que pasan más de 4 horas frente a un ordenador tienen el doble de riesgo de sufrir lesiones musculares que los que no pasan tantas horas frente al ordenador. Ese es el análisis del estudio de cohortes, el riesgo relativo, fundamentalmente. Hay más cosas, pero eso es lo más importante. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que son las características de los estudios de cohortes. La principal ventaja que tienen los estudios de cohortes es que se estudia una secuencia temporal hacia adelante. Entonces sí que podemos saber, a diferencia de estudios transversales, cuándo se ha producido la exposición y cuándo la enfermedad, para empezar, porque cuando seleccionamos a los individuos no están enfermos. Sabemos que lo primero es la exposición, puesto que nosotros los seleccionamos en función de la exposición. De esa manera, cuando hay un seguimiento temporal hacia adelante, podemos describir la historia natural de la enfermedad, que ya sabemos lo que es, lo vimos en el tema 1, y podemos ver cómo se va produciendo la enfermedad en los dos grupos, en los expuestos y en los no expuestos. La otra ventaja es que nos permite medir la exposición de forma repetida en el tiempo y así podemos valorar también los cambios que se producen en la exposición, porque a lo mejor la exposición no es uniforme. Si la exposición es el tabaco, puede que la persona pues fume menos o fume más o deje de fumar. Y eso podemos irlo viendo en cada visita que tenemos con los participantes para ver cómo llevan o cómo están en el estudio. Otra ventaja, el cálculo de la incidencia. Eso es fundamental, porque la incidencia es la mejor manera de calcular cómo se va produciendo la enfermedad. No se puede calcular la incidencia en un estudio transversal, porque no sabemos cuándo se ha producido el caso con relación a la exposición. También se pueden estudiar varias enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros seleccionamos a los individuos no por enfermedades, sino por una exposición. Imaginad que hacemos un estudio, como hablábamos antes, de la influencia del tabaco sobre enfermedades. Seleccionamos dos cohortes, una de fumadores y otra de no fumadores. Pero a lo largo del tiempo podemos estudiar la bronquitis crónica, o el cáncer de estómago, o la úlcera gástrica, o las migrañas, todo en función de la exposición o no al tabaco. Por eso, en un estudio de cohortes, con una sola exposición, un solo factor de riesgo, podemos estudiar muchas enfermedades. Y además podemos estudiar factores poco frecuentes. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar cómo influye la exposición al amianto en diferentes enfermedades, no tenemos que seleccionar aleatoriamente gente y a ver cuántos están expuestos al amianto. No, vamos directamente a buscar a los individuos que sabemos que están expuestos al amianto. ¿Dónde? Pues en construcciones, en industrias. Como inconvenientes, el principal de ellos es que son estudios muy largos y muy caros. Al ser tan largos, además, hay pérdidas en el seguimiento. Hay gente que se cansa o gente que se muere. Y por eso, si el seguimiento es muy largo, tenemos pérdidas. Y son poco útiles para el estudio de enfermedades poco frecuentes. Si con el estudio de las cohortes de fumadores no fumadores queremos estudiar una enfermedad rarísima, a lo mejor aunque hagamos 10 años de seguimiento,
no tenemos ningún caso o tenemos un solo caso. Eso no es útil. Gastamos muchísimo dinero para no obtener prácticamente nada. Son estudios que son difíciles de reproducir, de rehacer, porque son muy complejos y están sometidos a diversos sesgos, entre los cuales hemos dicho el principal, la pérdida de los sujetos durante el seguimiento debido a su larga duración. Aún así, con todo esto, son los mejores estudios observacionales que podemos realizar. Problema, caros y largos. Y ahora nos queda el otro tipo de estudios, observacionales analíticos, pero en este caso retrospectivos, que son los estudios de casos y controles. Observacionales, como hemos dicho. El investigador no interviene, solo observa. Si en los estudios de cohortes se seleccionaban a los individuos en función de una determinada exposición y luego con el tiempo se iba viendo a ver cómo se daba la enfermedad, aquí a los individuos se les selecciona no por una exposición, sino en función de que padezcan o no la enfermedad que se va a estudiar. Se selecciona un grupo de individuos con la enfermedad, que se llaman casos, y otras personas en las que la enfermedad no están sanos, se llaman controles. Y entonces en ambos grupos se va recogiendo información previa, antigua, sobre diferentes exposiciones a los factores que se quieran estudiar, a uno o a diferentes factores. Son estudios muy utilizados, muy comunes, sobre todo en el estudio de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Lo más limitante de los estudios de casos y controles es el acceso a información previa de calidad, es decir, que haya unos buenos registros, unas buenas historias clínicas para poder documentar bien las exposiciones antiguas o el hecho de que la persona pueda recordar sus exposiciones antiguas. Hemos dicho, según los sistemas de clasificación, que son estudios retrospectivos, es decir, que la enfermedad ya está presente cuando comienza el estudio y el seguimiento se hace retrocediendo hacia atrás. Pero son longitudinales, porque no son una fotografía, no son un transversal, sino que estudian un periodo de tiempo. Van del efecto a la causa. En este caso se empieza con el efecto que es la enfermedad y al retroceder se va buscando la relación de los factores de exposición con esta enfermedad. No son estudios de máxima evidencia científica, pero son bastante útiles por encima de los transversales para explorar de forma inicial hipótesis de causalidad. Metodológicamente hay una parte del diseño que es quizá un poco más importante que todo el resto, que es el procedimiento de selección de los casos y sobre todo de los controles. Es decir, no se pueden seleccionar o no se deberían seleccionar cualesquiera, sino que debe haber una metodología bien diseñada. En la selección de los casos hay que definir claramente qué es un caso, cuáles son los criterios diagnósticos. Cuanto más explícito y más claro, mejor. Si se trata de una enfermedad que tiene varios criterios de diagnóstico, pues por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial incluso, hay que definir exactamente el punto de corte que se requiere, es decir, los requisitos que se cumplen para poder definir a esa persona como enferma de esa enfermedad. Esto es lo más importante. Y la selección de los controles. En la selección de los controles hay que tener en cuenta varios criterios. Lo primero, evidentemente, no estar enfermo. Pero también es importante que los controles puedan tener la misma posibilidad de exposición de los casos, puesto que si no, se introduciría un importante sesgo. Ejemplo, si estamos estudiando el cáncer y los anticonceptivos orales, no podemos tomar como población ni para controles a aquellas mujeres que por algún motivo que fuera no podían concebir y no tuvieron jamás oportunidad de tomar anticonceptivos. O si estamos estudiando la relación entre el tabaco y la bronquitis crónica, pues por ejemplo, tampoco elegiremos como controles a individuos que por motivos religiosos, por ejemplo, nunca han tenido oportunidad de consumir tabaco porque no tienen la misma exposición. Es decir, los controles han de tener la misma posibilidad de exposición que los casos. El análisis de un estudio de casos y controles se hace confeccionando una tabla parecida a la que hemos visto antes. Tenemos en este caso en las columnas la enfermedad, casos, controles, y en las filas la exposición, o sí o no.
y se confecciona la tabla de 2 por 2. En el estudio de cohortes calculábamos las incidencias, el número de casos nuevos, tanto en los expuestos como en los no expuestos, pero aquí eso no se puede hacer, porque como no tenemos un seguimiento prospectivo hacia adelante, no podemos calcular casos nuevos con seguridad. Entonces, no podemos calcular ni incidencias ni, por lo tanto, riesgos relativos. Como decimos aquí, partimos de una población que o ya ha desarrollado la enfermedad o no la ha desarrollado cuando la hemos elegido, entonces no podemos estimar ese riesgo relativo. Pero sí que nos interesa mucho seguir conociendo el riesgo de tener la enfermedad entre los expuestos frente a los no expuestos. Y hay una forma de aproximarse a eso. Se llama odds ratio. Tiene muchos nombres, traducciones. La más utilizada es odds ratio o R y tiene un cálculo muy sencillo. Si en la tabla anterior hemos visto las casillas numeradas como A, B, C, D, pues lo que se llama el producto cruzado. A por D dividido entre B por C. Ese producto cruzado nos da un valor que es la odds ratio y que se parece a lo que sería un riesgo relativo. Se interpreta igual y es una buena estimación. Entre las ventajas de los estudios de casos y controles están su coste, que es menor que el de los estudios de cohortes, más baratos, y también su duración. Lógicamente, al no tener que esperar años de seguimiento, pues se hace con mayor rapidez. Todo depende también del acceso a la información que con carácter retrospectivo vayamos a recoger. Son bastante útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes, porque al saber qué enfermedad vamos a estudiar, podemos ir directamente buscando de forma activa los casos que haya. Y aunque haya pocos casos de una enfermedad, podemos ir a buscarlos donde están diagnosticados o donde están notificados. Son de mayor facilidad de reproducir que los estudios de cohortes, y permiten el estudio de varios factores de riesgo, porque como la selección se hace a partir de la enfermedad, luego podemos preguntar sobre lo que queramos siempre que la información exista, sobre tabaco, sobre consumo de alcohol, sobre anticonceptivos, sobre lo que sea. Y como inconvenientes, el principal de ellos es la producción de sesgos, sobre todo cuando se seleccionan tanto los casos como especialmente en los controles. También en la recogida de información, porque, como hemos dicho, a veces la información no es todo lo precisa que debería ser, incluso puede haber un sesgo de memoria. También es difícil establecer la secuencia temporal, porque la investigación retrospectiva no es igual que la prospectiva. Podemos tener información, pero no tener claro cuándo se produjo de forma temporal la enfermedad con respecto a la exposición. Por todo ello, no son los más adecuados para comprobar causalidad. Hemos dicho que son útiles para fases preliminares de las investigaciones, pero con ellos no se puede, y lo hemos visto también antes en la escala de evidencia científica, no podemos hacer grandes descubrimientos. Otro inconveniente es que no podemos calcular incidencias y por lo tanto no podemos calcular riesgos relativos, aunque podemos, sí, estimarlo a partir de la odds ratio. Y no son útiles para estudiar exposiciones poco frecuentes, porque si seleccionamos nuestros casos y nuestros controles y luego buscamos retrospectivamente una exposición que es rarísima, puede que nadie esté expuesto. Entonces, no podemos realizar el estudio con un mínimo de fiabilidad y de precisión. Para terminar, vamos a hablar de los estudios experimentales, que ya hemos visto que eran los mejores en cuanto a la evidencia científica que proporcionaban cuando trabajamos con datos primarios. En este caso, los experimentales es el investigador el que decide la asignación de cada individuo y qué tipo de intervención, perdón, se va a realizar. Es decir, el investigador decide a quién se le da un fármaco, o a quién se le da un placebo, o a quién se le pone la vacuna, o a quién se le pone otro placebo, o lo que sea. Son importantísimos, ahora lo estamos viendo, se empiezan ensayos por todas partes para buscar tanto medicamentos como vacunas contra el COVID-19 y se usan fundamentalmente para eso, para determinar la eficacia de los tratamientos, su seguridad también, pues que tan importante como la eficacia de un tratamiento es que sean seguros, que no provoquen efectos secundarios peores que la enfermedad que se quiere curar o que se quiere prevenir. El esquema de diseño, pues es parecido al de las cohortes, pero no es exactamente igual.
Tenemos una población de la cual extraemos una muestra y en esa muestra tenemos una intervención que se va a aplicar a un grupo de intervención o grupo de tratamiento. Y hay luego un grupo de control en el cual no se realiza esa intervención. Se hace o nada o bien se hace otra intervención diferente de la que queremos probar o algo que simule una intervención. Y en los dos grupos, intervención o control, pues se ve también de forma prospectiva en el tiempo cuántos enfermos y cuántos no enfermos hay, pudiéndose comparar entre los dos y viendo así si la intervención tiene algún tipo de efecto. El grupo control es muy importante, ¿eh? Y los estudios experimentales controlados evalúan simultáneamente al grupo control y al grupo de intervención, ¿eh? De manera que los dos grupos son evaluados y estudiados de forma simultánea, tratando de que las condiciones sean exactamente las mismas, en los mismos centros, con los mismos criterios de medida, es decir, incluso a veces dándoles algo que podría ser un tratamiento, pero que no lo es, que es como un placebo. Es decir, si se está evaluando la efectividad de un tratamiento, pues por ejemplo contra la hipertensión, a través de una pastilla que es de determinado color, pues a los del grupo control que no se les da el tratamiento, se les da una pastilla del mismo color para que ellos crean que puede ser la, la, el medicamento. Eso es lo que se llama un placebo. Pero es fundamental que haya un grupo para poder comparar el grupo de intervención con otros a los que no se les proporciona esa intervención. El grupo control, como hemos dicho, puede ser un grupo que no recibe tratamiento o que recibe otro tratamiento que ya se está usando previamente o que recibe el placebo, ¿no? Y se suele utilizar cuando hay una enfermedad que no tiene un tratamiento ampliamente aceptado y se quiere descartar que la respuesta al nuevo fármaco que se está probando se produzca como consecuencia de que se está dando algo y no del efecto. Esto sucede en algunas ocasiones, que por el hecho de hacer algo ya se produce una mejoría en los pacientes. Por eso es importante compararlo con algo y ese algo es el grupo control. Por ejemplo, un estudio concluye, la supervivencia a 15 años de de una prótesis de cadera es del 85%. La siguiente pregunta es, ¿vale? ¿Comparado con qué? Esto podría ser muy bueno, como dice la diapositiva, si se compara con una prótesis que tiene una supervivencia a 15 años del 70%, pero sería muy malo si se compara con otra que tenga una supervivencia del 97%. Por eso, siempre lo que se está probando hay que compararlo con algo, con lo que ya existe o con un grupo en el que no se haga nada. La aleatorización es otro elemento muy importante en los estudios experimentales. La aleatorización consiste en que los participantes, por el hecho de aceptar la participación, tienen una igual probabilidad de de acabar en el grupo de intervención o en el grupo de control. Es decir, eso se hace de forma aleatoria. Eso está bien porque así se evita cualquier sesgo que pueda inclinar, aunque sea de forma involuntaria, a incluir a una persona u otra en un grupo u otro. Por eso la asignación aleatoria es fundamental a la hora de realizar estos estudios experimentales. Esta técnica de la aleatorización pues, permite que estos grupos que se van a comparar sean homogéneos y previene algo que hay que combatir siempre en la investigación, que es el fenómeno de confusión, la intervención de otras variables que puedan interferir en las conclusiones del estudio. Y de hecho, como acabamos de decir antes, la aleatorización es uno de los puntos clave de los estudios experimentales. Y en la aleatorización recae gran parte de la validez de estos estudios experimentales. Otra característica es el enmascaramiento. El enmascaramiento es el que se conoce también como el estudio ciego. Y el estudio ciego es aquel en el que alguno de los participantes del estudio no conoce la intervención que se está haciendo sobre el paciente. Y esto también tiene como finalidad evitar la subjetividad. Se dice que un estudio es simple ciego cuando el paciente no conoce si está tomando el tratamiento o no, lo que hemos dicho antes acerca de una pastilla de color rojo. Al paciente se le dice, usted va a participar en un ensayo sobre un tratamiento contra la hipertensión arterial y puede que reciba el tratamiento o puede que no, pero en cualquier caso se le va a dar una pastilla. Se le van a hacer los mismos controles, las mismas visitas, las mismas consultas,
para que el participante no sepa realmente en qué grupo está. Además, puede ser doble ciego. En el doble ciego, el médico que administra el tratamiento tampoco sabe si es el tratamiento o es el placebo. Esto también es importante porque es cierto que la subjetividad puede llegar a sesgar un estudio. Como decía antes, no de manera voluntaria, pero es difícil a veces sustraerse a actuar de manera diferente con uno o con otro cuando se sabe si se le está dando el tratamiento o se le está dando el placebo. Por eso, a veces el doble ciego también es importante. Y luego puede ser incluso triple ciego cuando el que analiza o monitoriza los resultados tampoco conoce a quién se le da el tratamiento o no. Esto ya es mucho más elaborado. Las ventajas de los estudios experimentales fundamentalmente son, la primera, que son, como ya hemos visto, los que proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto. Cuando queremos estudiar algo de verdad, lo que hay que hacer son estudios experimentales. Nos permiten controlar el factor que estamos estudiando y también nos permiten controlar la posible influencia de sesgos que nos alteren los resultados. Y por lo tanto, son ideales para poner a prueba los tratamientos. Por eso, cuando se va a incluir un tratamiento o una vacuna, solo se puede hacer a través de estudios experimentales. No hay otra manera. No hay otra manera. Se pueden hacer estudios previos para ver por dónde va la cosa, pero al final la validación, la aceptación tiene que ser después de estudios experimentales, los ensayos clínicos, ensayos de campo. El principal inconveniente es que son carísimos y que además requieren muchísimos recursos para hacerlos. De hecho, pues no está en la mano de todo el mundo poder hacerlos y hay que buscar financiación porque si no es prácticamente imposible hacerlo sin esa financiación. Otro aspecto que es muy relevante es el de los aspectos éticos. Hay estudios que no se pueden hacer a través de estudios de intervención. Por ejemplo, si queremos estudiar el tabaco, no podemos trabajar con estudios de intervención porque no podemos hacer que nadie fume. Podemos observar, por ejemplo. Y luego, además, éticamente, cuando se está probando, por ejemplo, un tratamiento nuevo en un estudio que va a tener, igual me invento, 5 años de duración, hay que ver si se hacen siempre evaluaciones intermedias para ver si ya se están obteniendo resultados. Si los resultados se ve que están siendo muy buenos, no es ético esperar 5 años, sino que seguramente el estudio ha de interrumpirse para poder ya proporcionar ese tratamiento que es mejor que el existente a los pacientes. Hay muchas consideraciones éticas que tienen que tenerse en cuenta. Por eso hay muchísimo control sobre los ensayos, sobre estudios experimentales desde el punto de vista de la ética. Como suelen llevarse a cabo en muestras bastante seleccionadas, es difícil replicarlos. Entonces, al ser difíciles de replicar, también es difícil de generalizar los resultados. Si hacemos un estudio experimental sobre personas mayores de 65 años con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, luego los resultados que obtengamos serán difíciles de generalizar al resto de la población. Y eso también es un problema. Y cuando las intervenciones son muy rígidas o muy estandarizadas y difieren mucho de la práctica habitual, pues también eso dificulta la generalización. Si nosotros conseguimos estudiar algo en lo que estamos interviniendo que esté integrado en la práctica habitual, no vamos a alterar mucho el día a día, pero si es algo que está demasiado protocolizado, demasiado estandarizado, pues sí que puede alterar y eso, pues como decíamos, dificulta la generalización. Todo esto que hemos visto son diseños que se estudian habitualmente en la investigación científica de cualquier tipo y, por supuesto, dentro del ámbito laboral. Cuando tenemos cualquier problema de salud en el ámbito laboral que deba ser estudiado a través de un estudio epidemiológico, se utilizan estos. Por eso es importante conocerlos para saber cuál podemos utilizar en cada momento. Cuando hay por ejemplo, un accidente de trabajo, pues es posible que se pueda utilizar un estudio de casos y controles para investigar retrospectivamente qué ha pasado, o si no, con un estudio transversal se puede también tratar. Si queremos saber algo que creemos que puede pasar, pero no estamos seguros, se puede hacer un estudio de cohortes. O también el medio laboral es un buen ámbito para hacer estudios experimentales, puesto que tenemos a una población trabajadora
con unas características en general más o menos uniformes y les tenemos allí en los trabajos durante muchas horas. Luego puede haber un cierto control sobre todos ellos. Por eso es importante conocer todo este tipo de diseños y saber cuándo poder aplicar cada uno de ellos.